Auspicia Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, martes 10 de julio de 2018. Y comenzamos en la Patagonia porque en Chubut, docentes y trabajadores de la salud llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial a cargo de Mariano Arcioni, luego de meses de lucha. Parece que hay un comienzo de acuerdo con algunos sectores. Las aulas vuelven a clases y se empieza a volver a la normalidad, aunque todavía quedan sectores que no arreglaron con el gobierno. Pero tenemos el informe de nuestro compañero Dante Lobos desde Radio Caleuche de Esquel. Después de más de 100 días de lucha, amplios sectores de trabajadores estatales de Chubut lograron un acuerdo con el gobierno provincial que permita retomar el normal dictado de clases en las escuelas y la atención en el ámbito de la salud pública. De a poco comienzan a levantarse los acampes en el Ministerio de Educación en Rawson y su delegación en Esquel, producto de la firma de un acuerdo paritario con los gremios docentes que, si bien no alcanza a conformar las expectativas iniciales del reclamo, fue destacado como un logro en el marco de una provincia en crisis y de una gestión gubernamental que venía negando cualquier posibilidad de arreglo. En este sentido, se expresaba el secretario de organización de la CTA Chubut, Tomás Montenegro. La mayoría de los trabajadores de educación que entendieron que este proceso, donde no había paritaria, donde no había aumento, donde no había posibilidad de discutir nada, se lo arrancamos con la lucha, se lo arrancamos con la unidad que supimos construir, no solamente el sector docente, sino en el conjunto de los trabajadores estatales de la provincia de Chubut, que construimos la mesa de unidad sindical. Nunca es lo ideal en un contexto de ajuste y neoliberal, pero entendemos que de lo que no teníamos absolutamente nada ha sido un proceso donde nosotros le hemos arrancado al gobierno estas cifras y estos aumentos al básico, como siempre se discutió desde un principio. Quienes también lograron torcerle el brazo al gobierno de Arcioni en la discusión paritaria fueron los trabajadores de salud, que luego de un primer acuerdo firmado con algunos sectores sindicales sin consulta a las bases, lograron a través de ATE sentarse en una nueva mesa de diálogo para mejorar la oferta inicial. Así lo expresa la secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, Evangelina Chamorro. El gobierno ha tenido que atender y escuchar realmente a las bases, han hecho oídos sordos desde hace mucho tiempo, muchos meses, no solo a los trabajadores de salud, sino a la masa estatales que nos hemos movilizado en toda la provincia. Definitivamente el quiebre se dio a partir de la ocupación del Ministerio de Educación y bueno, y ahí en lo sucesivo todas las ocupaciones que existieron a lo largo de la provincia. Nosotros vimos también en ese momento la oportunidad, había que sumarse, había que hacerlo, posterior a esta negociación fallida del 22 de junio, en la cual nosotros no nos sentimos ni respetados, ni escuchados, digamos, en nuestros mandatos de asamblea. Fueron las mismas ocupaciones las que llevaron adelante este nuevo llamado a la reapertura de la paritaria. A pesar de que la tormenta de reclamos parece amainar, cabe señalar que aún quedan sectores dentro de los estatales chubutenses que aún no arriban a un acuerdo. Tal es el caso de los auxiliares de la educación, Subsecretaría de Bosques, brigadistas de incendios, Corporación de Fomento, entre otros. Por tal motivo, desde los integrantes de la Mesa de Unidad Sindical se plantea continuar con planes de lucha que en algunos casos contemplan paros, retención de servicios y hasta cortes parciales de ruta. Vamos a seguir presentes y acompañando al resto de los compañeros que aún todavía no tienen paritarias, que aún
no han resuelto sus conflictos, porque eso se trata de la unidad que hemos construido, la conciencia de clase trabajadora. Informó Radio Caleuche, FM 90.9, Esquel, Chubut. Comienzan hoy las audiencias por la legalización del aborto en el Senado Nacional. Desde las 14 se expresarán expositores a favor y en contra, algo que se va a repetir todos los martes y miércoles hasta la fecha de la votación. Recordemos que la discusión y votación en el recinto de la Cámara será el 8 de agosto. En declaraciones a Informativo Farco, la integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Marta Rosenberg, dijo que es optimista, aunque se mostró preocupada por el nivel de violencia que ha tomado la intervención de la Iglesia Católica en el debate. Bastante preocupadas por el grado de agresividad y violencia y desparpajo que ha tomado la intervención de la Iglesia en el debate, que sabemos que siempre ha tenido estas formas de intervención, pero en estos días ha sido muy violenta y ha sido muy deliberadamente intrusiva en la vida política del país, desde una institución que no tiene por qué tener peso en las decisiones de Estado. Nosotros tenemos un Estado laico y la Iglesia se arroga, la Iglesia Católica se arroga, no es la única, pero se arroga un poder de determinar leyes que no son de su incumbencia. Digamos que en las últimas horas hasta un obispo, el de La Plata, Víctor Fernández, le pidió públicamente al presidente Mauricio Macri que vete la ley que legalice y despenalice el aborto en caso de que se sancione definitivamente en el Senado Nacional. La integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Marta Rosenberg, reclamó que los senadores y senadoras tengan conciencia del deber cívico y que miren las cifras de abortos clandestinos. Espero que tengan conciencia del deber cívico que tienen que desempeñar, de su juramento político y de sus compromisos con la gente que los vota o que los ha votado y que los tiene que votar. Que miren las cifras de la mortalidad materna en sus provincias, que miren las cifras de abortos clandestinos que ponen a las mujeres en una situación de no solo de riesgo, sino de indignidad cuando toman sus decisiones sobre algo que las atañe absolutamente a ellas, porque son decisiones sobre las cuales no tiene poder el Estado. Son decisiones íntimas, decisiones personalísimas sobre el curso de la propia vida. Entonces creo que los senadores seguramente van a hacerse un planteo que tome en consideración no solo eso, sino también si quieren ser votados, cómo está distribuyéndose el apoyo a la legalización del aborto en las encuestas, en donde es francamente mayoritario. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí sigue la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación contra la decisión del gobierno provincial de eliminar los equipos de orientación escolar. Nos informa nuestro compañero Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. Saludos a la audiencia del país. Las maestras y maestros de la provincia de Buenos Aires resisten un nuevo embate del gobierno de María Eugenia Vidal. Hace unos días se conoció que una resolución
La 1736/18 elimina los equipos de orientación escolar de las escuelas y los vuelve itinerantes, provocando la falta de seguimiento a las y los estudiantes y la comunidad en general y precarizando la situación laboral de quienes los integran. Los equipos de orientación escolar en general están compuestos por una maestra recuperadora, por una trabajadora social y por una psicóloga o psicopedagoga. Carolina, trabajadora social, integra uno de los equipos de orientación escolar de José Cepaz y nos relata la gravedad de esta decisión. O sea, tenemos un problema específico que es la resolución 1736/18 que terceriza nuestro trabajo. Tenemos un seguimiento de cada situación, de cada alumno que tenemos, de cada familia, y detrás de ese alumno, de esa familia hay una historia. Todo eso se va a perder en 2019 cuando nos manden a trabajar a todo el distrito. O sea, nosotros no vamos a ser pertenecientes de una escuela específicamente, vamos a trabajar en todo el distrito, para todo el distrito, y como le dicen comúnmente, vamos a ir a apagar el fuego como bomberos, digamos, vamos a ir a intervenir cuando ya las cosas pasaron. Este nuevo ataque que sufre la educación pública provincial se suma al intento de cerrar las escuelas de isla en el inicio del año, los recortes de varias materias de las escuelas técnicas y la falta de convocatoria a paritarias. El gobierno hasta el momento no ha llamado a paritarias y hace 80 días prácticamente que no nos están llamando. Ellos dicen que apelan al diálogo con educación, pero la realidad es que no existe el diálogo porque hace más o sea, son 3 meses que no nos están llamando a la mesa paritaria. Las paritarias son para discutir el salario, para tampoco, o sea, la orden de la cláusula gatillo que había anunciado la justicia de que se tenía que cumplir, tampoco se está cumpliendo. O sea, nosotros tenemos el mismo sueldo, el dólar sube, nuestro sueldo se devalúa, rinde la mitad de lo que rendía a principio de año. El próximo jueves, los equipos de orientación escolar en lucha de la región realizarán una radio abierta y volanteada en el centro de José Cepaz. Buscarán alertar a la población de los perjuicios que traerá a la comunidad esta resolución que entrará en vigencia en 2019. Reportó para el informativo de Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. El gobierno de Ecuador quiere quitarle a la UNASUR el edificio que funciona como sede del organismo. El edificio, ubicado cerca de la ciudad de Quito, fue donado a la Unión de Naciones Suramericanas durante el gobierno de Rafael Correa. El nuevo presidente, Lenín Moreno, pretende recuperarlo con el argumento de que no cumple ninguna función, que no se realizan actividades y que varios países se han retirado del bloque regional. El edificio sigue teniendo actividades y los países que se han retirado en realidad se agruparon circunstancialmente y a instancias de Estados Unidos en lo que se conoce como el Grupo de Lima para desgastar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En declaraciones a Informativo Farco, el investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba y también integrante de la agencia de noticias Presenza, Javier Tolcacher, aseguró que el episodio del edificio es parte de la estrategia de recolonización que realiza Estados Unidos en complicidad con algunos países. Se alinean con la estrategia de recolonización de los Estados Unidos sobre la región, de recuperación de una hegemonía que fue perdiendo Estados Unidos precisamente a manos de la emergencia de organismos subregionales o regionales como UNASUR, como CELAC, como el mismo ALBA, como la interesante dirección que tomó en su momento el Mercosur, una dirección mucho más social, más apegada a los pueblos, a la democracia, dirección que obviamente después perdió cuando se pusieron de acuerdo los gobiernos golpistas de Brasil, los gobiernos autoritarios del Paraguay, el gobierno argentino, en función de suspender a Venezuela y de, digamos, de retomar la dirección mercantilista y de apertura neoliberal que había tenido el Mercosur en los años 90. Así que la circunstancia del tema del edificio en realidad es menor. Lo que hay que ver, o sea, ese es el árbol, lo que hay que ver es el bosque, y el bosque lo que muestra es una ofensiva
de Estados Unidos intentando influenciar a distintos gobiernos, algunos que en realidad actúan como satélites ya, digamos, para bloquear, cercar a Venezuela. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Colonia Carolla, provincia de Córdoba, el informativo Farco se escucha en Radio La Ronda 91.1. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 10 de julio de 2018. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar. Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar